Bienvenidos de nuevo, yo soy Jimena y voy a hablarles de La hojarasca de Gabriel García Márquez. Como muchos sabrán, esta es su primer novela, es una novela breve que marca la carrera de Gabriel García Márquez. Esta novela fue escrita a sus 28 años. Gabriel García Márquez la mandó a una editorial muy famosa de Argentina, pero esta lo rechazó. Incluso le envió una nota diciéndole que le recomendaban que se dedicara a otra cosa. Absurdo, ¿no creen? Y posteriormente fue una editorial emergente ya de Colombia la que se arriesga a publicarlo. ¿Y por qué digo se arriesga? Pues porque en su tiempo era poco común ver ciertas características que él de alguna forma toma de sus influencias europeas en la literatura. Y en realidad el lenguaje podría parecer un poquito complicado para su época o poco común. Entonces, más adelante hablaré más de esto. Antes que nada, es bueno centrarnos en el contexto de la historia. Estamos primeramente en 1909, en un pueblo ficticio llamado Macondo, que es posteriormente también nombrado en otras de sus obras. Y tenemos un pueblo que está viviendo un cambio drástico a raíz de la llegada de la industria bananera y a raíz de la llegada del modernismo que arrasa con las costumbres del pueblo. Bueno, en realidad esto ya era algo que venían venir, pero ahora no tienen más que resignarse. La hojarasca es una cierta metáfora de que es esta civilización o este grupo el que llega como de otro pueblo devastado a hacer sus cambios, a construir, pero a la vez destruir ya otros cimientos. Y pues bueno, es así como desde un inicio nos marca la fatalidad, nos advierte que la historia no va a ser feliz, nos advierte un tinte gris, melancólico. Desde el epígrafe vemos cuál es el contenido, porque todo comienza a raíz del suicidio de un médico que años atrás llegó al pueblo siendo un extranjero, siendo un foráneo, y se instaló en la casa del coronel, uno de los personajes que narra la historia, junto con su hija Isabel y su nieto. Esta historia tiene esta característica especial, que es que está narrada a tres voces, y a esto me refería con lo poco usual para su tiempo, porque utiliza un recurso narrativo que es el multiperspectivismo, que como lo dice, es simplemente una historia a través de varias perspectivas. Y esto es muy interesante, esto enriquece mucho para mi gusto la historia, porque desde cada personaje podemos ver ciertas cosas. No vemos lo mismo solo contado de diferente forma. No, hay escenas que se repiten, pero cada interpretación que le da cada personaje es crucial, porque, por ejemplo, con el niño vemos cómo le pone atención a lo inmediato, vemos que esta escena que se planta frente a sus ojos no es del todo impactante para él aún en su inocencia. Vemos cómo él se aferra en pensar que va a pasar el tren de las 3 y que se tienen que ir, o que quiere llegar a su escuela y ver a un amigo. Entonces él se basa más que nada en sus vivencias, en su autodescubrimiento, etc. Mientras que Isabel, su madre, es una voz que nos narra más sobre las costumbres del pueblo, sobre la ideología. Y el coronel, en cambio, nos adentra más en la historia directa con el médico. ¿Quién fue el médico? ¿Por qué se suicidó? En realidad, desde un principio vemos que la historia no es lineal. Hay muchos saltos entre pasado y presente, y es que es obvio, porque pues empieza todo a raíz de un suicidio, y la idea es adentrarnos más en qué pasó para que todo ocurriera así. El coronel es un personaje que me pareció a mí muy, o sea, con muchos valores y con una rectitud
impresionante. Y el dilema ético que envuelve toda esta historia es que el pueblo, la voz popular, está en desacuerdo con que el cuerpo del médico sea enterrado. ¿Por qué? Porque la religión católica en ese entonces, o no sé, quizá en el presente, marca como algo desaprobatorio el suicidio. Y no solo por eso, sino también la traición, como lo hizo el doctor de alguna forma en años atrás, tiempo atrás. Mientras que el coronel, muy fiel a su ideología, se mantiene con la voluntad inalterable de que el cadáver sea enterrado como debe ser. Entonces es como la voz del coronel contra la voz del pueblo entero y de las autoridades y de todo. Para mí es un contraste porque supuestamente siendo de religión o muy fieles, sí, muy devotos, pues no habría por qué sentir rencor, ¿no? Y mucho menos con alguien que ya murió. Entonces, pues no, ellos demuestran que no, que están como muy a la defensiva, no sé. Ya verán más a fondo por qué, pero mientras tanto puedo decirles que, y esto no es como algo, no tienen de qué asustarse porque se dice también desde el inicio, el coronel no dio ayuda cuando varios heridos lo requerían, entonces se le consideraba como una persona negligente, como alguien egoísta, y en cierta forma lo fue, ¿no? El médico, perdón, dije el coronel, el médico era una persona solitaria, poco sociable, una persona difícil, entonces nunca se ganó del todo al pueblo y tanto se ve que hasta la hora de su muerte es odiado. Podría parecer un poco complicado al principio distinguir quién es quién, porque en realidad no hay un indicativo que nos diga, está hablando el coronel, está hablando el nieto, está hablando Isabel, pero nosotros poco después nos vamos a dar cuenta porque cada personaje adquiere una voz propia. Y esto es súper interesante porque nos dice cómo Gabriel García Márquez domina esta técnica y es bastante interesante. Además de estos saltos que nos hacen ver no solo el ahora, sino qué pasó antes. Para mí la historia está muy bien narrada, tiene un lenguaje muy rico y tiene imágenes muy bonitas a pesar de los hechos, a pesar de que el tema no lo es, a pesar de que tenemos un muerto enfrente y estamos analizando sus expresiones, su vulnerabilidad, ¿no? Etcétera. Pero sin duda yo les recomiendo esta historia, no solo por ser la primer obra de Márquez, sino pues porque de verdad es buena y tienen que leerla. Por el momento no se me ocurre otra cosa que decirles más que léanlo o cómprenlo, léanlo en formato digital, como sea, en cualquier lado lo encuentran a súper bajo costo o incluso gratis. Espero que les haya gustado la reseña y espero verlos en el siguiente video. Vienen cosas interesantes, así que por aquí los espero en The Poem Tube.